¿Comenzamos, Nancy? Sí, Hugo. Perfecto, bien. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Néstor Hugo Romero, soy el secretario académico de la Universidad Nacional de Salta. Quiero darles la bienvenida a todos y todas a este conversatorio que hemos denominado, en acuerdo con las docentes invitadas, Desafíos y Oportunidades de la Evaluación en Línea, que van a estar a cargo de la profesora María Fernanda Hidalgo y de la profesora Claudia Rosana Flores, de las universidades de Tucumán y Mar del Plata, respectivamente. Este conversatorio se desarrolla en el marco de un conjunto de acciones de formación que venimos desarrollando desde Secretaría Académica conjuntamente con el IEDI, el Instituto de Investigación en Educación a Distancia, a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio iniciado hace casi exactamente 5 meses atrás. La problemática de la evaluación para nosotros es una de las cuestiones que mayor controversia ha generado en nuestra institución y también que mayor demanda por parte de los docentes ha generado para la formación y la capacitación. Y es en este marco que nosotros pensamos desarrollar un conjunto de actividades vinculadas a la evaluación a través de conversatorio, pero también de actividades de capacitación en línea, que bueno, esperamos que sean útiles para todos los presentes en este conversatorio, para la comunidad universitaria en general. Quiero agradecer a la profesora, a la vicerrectora que nos acompaña, la doctora Graciela Morales, a la licenciada Nancy Cardoso, que es la coordinadora de posgrado y asuntos académicos de la universidad, a la licenciada Gabriela Ciñanes, la directora del IEDI, a todos los presentes, por supuesto, y particularmente a las dos profesionales invitadas que gentilmente dispusieron de parte de su tiempo para participar y orientarnos en estas cuestiones que para nosotros son de tanta importancia. Así que bueno, para no hacer muy extensa la presentación, les voy a dar la palabra a la doctora Graciela Morales, que bueno, también quiere decir unas palabras. Bueno, muchas gracias Hugo. Buenas tardes, por supuesto, al secretario académico de la Universidad Nacional de Salta, a la señora coordinadora de posgrado y asuntos académicos, a la directora del IEDI. Buenas tardes a todos los docentes aquí presentes y a las profesoras disertantes, bienvenidas y muchas gracias. Es para mí realmente un gusto y un honor participar de este conversatorio que abarca un tema tan importante y actual como es la educación a distancia, y en particular en este caso como es la evaluación en línea. Como lo dijo el secretario académico, desde que comenzó la pandemia en Argentina, nuestra universidad se empezó a trabajar fuertemente en lo que es educación a distancia, por supuesto de la mano de la Secretaría Académica de la Universidad. El rol de la Secretaría Académica de la Universidad y de las secretarías de las facultades fue y sigue siendo fundamental en esta etapa de educación a distancia. Se capacitaron más de 500 docentes en educación a distancia, se crearon 750 aulas virtuales, 150 aulas de gestión y posgrado. Todo esto es importante recalcarlo porque en la Universidad Nacional de Salta todas las carreras se dictaban solamente en forma presencial. La virtualidad era únicamente un complemento para la presencialidad. Por este motivo también se trabajó, puedo decir de que en estos 4 meses se avanzó en la Universidad Nacional de Salta en lo que es educación a distancia, mucho más de lo que se puede haber hecho en los últimos años. Tal es así que ya nos hemos presentado ante la CONIAU para la acreditación del sistema CIEDI para todo lo que es enseñanza a distancia.
Por todo esto, quiero agradecer especialmente al profesor Hugo Romero, al secretario académico, y quiero agradecer a la licenciada Nancy Cardoso por todo este trabajo que está realizando, como también a la directora del IEDI. Y por supuesto, quiero reconocer y agradecer a todos los docentes de la universidad y a los estudiantes que han estado trabajando fuertemente para que las clases puedan continuar a pesar de todas las dificultades que nos presenta la pandemia. Bueno, les deseo mucho éxito en este conversatorio, yo también me voy a quedar y muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, por compartir este conversatorio con nosotros. También les doy la bienvenida y para iniciar este espacio vamos a abordar brevemente quiénes son las dos docentes con las que dialogaremos en esta oportunidad, ¿no? Como dijo al inicio el secretario académico, hoy nos acompaña la profesora María Fernanda Hidalgo. Ella es profesora en pedagogía de la Universidad Nacional de Tucumán, es especialista en didáctica y currículum y especialista en entornos virtuales. Es profesora adjunta de la Cátedra de Tecnología Educativa en el profesorado y licenciatura de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Tucumán y también es profesora a cargo de la Cátedra de Didáctica en la Facultad de Educación Física. Es investigadora y miembro de un equipo de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Tucumán. También están con nosotros hoy la profesora Claudia Rosana Floris. Claudia es profesora en Ciencias de la Educación, es máster en Procesos Educativos Mediados por Tecnología, es profesora adjunta ordinaria de las cátedras de Comunicación Educativa y del Espacio de la Práctica de Educación y TIC, es docente de la especialización en Nuevas Infancias y Juventudes y de la especialización en Docencia Universitaria, es experta evaluadora del CIED en Coneau y es directora del CIED de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? A ella les agradecemos que nos puedan acompañar en esta oportunidad. La dinámica del presente conversatorio va a ser la siguiente. En primera instancia, las docentes van a exponer durante 20 minutos algunas ideas como punto de partida. Luego de la exposición de ambas, se va a abrir las preguntas. Ustedes incluso durante ya la exposición pueden ir realizando preguntas a través del chat, ¿sí? Al finalizar las docentes, recogeremos las preguntas y ellas irán respondiendo a las consultas. Bien, sin más preámbulos entonces, le damos paso a María Fernanda. Hola, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional de Salta, especialmente a Nancy Cardoso, que fue quien se puso en contacto conmigo, quien me invitó a participar de este encuentro. Para mí es un placer poder compartir algunas ideas para que todos sigamos pensando juntos, porque creo que de esto se trata esta situación por la cual estamos atravesando. Todos hemos aprendido mucho a lo largo de este cuatrimestre y hemos ido también experimentando distintas situaciones con mucha producción, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, ¿sí? En este proceso de migración del sistema presencial al virtual. Esto implicó para todos un gran desafío, que fue sostenido por equipos de gestión, por las autoridades de cada universidad y cada unidad académica en particular. Así que entiendo que todos estamos haciendo un gran esfuerzo y ustedes también son parte de este sistema universitario público. Esto es muy importante, fortalecer la universidad pública. Entonces les decía que en este proceso de adaptación y rediseño acelerado fuimos configurando diferentes modos de gestionar la clase y nos encontró a todos en distintas condiciones, algunos con más elementos y otros con menos,
Por ahí al principio hubo una especie de parálisis, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Sí? Ahora, la intención de este espacio es que podamos brindar algunas claves y algunas orientaciones a modo de consejos prácticos también para diseñar e implementar propuestas evaluativas. Siempre tratando de reconocer el derecho de los estudiantes a participar en instancias de evaluación y acreditación de sus aprendizajes. Esto es importante porque así como llevamos adelante acciones académicas, del mismo modo nuestros alumnos necesitan pasar por procesos de evaluación. Bueno, voy a compartir pantalla con la presentación. Espero que todos puedan visualizarla, quizás demore un poco. Según también otra cuestión que tenemos acá son las cuestiones de la conectividad, ¿no? Tan compleja, en un país tan heterogéneo, y son situaciones que tenemos que atender, ¿no? Es un punto importante cuando uno piensa un diagnóstico, y seguramente todos lo fuimos haciendo para iniciar el desarrollo de las distintas materias, ¿no? Bueno, lo que yo pensé son algunas claves, hacemos bien, ahí. Algunas claves que es necesario repensar para diseñar la evaluación en línea, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos en esta situación es ¿por dónde empezar? ¿Sí? Y aquí sería interesante, en primer lugar, pensar de forma flexible, pensar nuevas alternativas, otra clase de resoluciones que sean creativas, que apunten a la producción de un conocimiento, ¿sí? Y que apunten a todo un dispositivo, así como está el dispositivo de enseñanza, también pensar en esos términos en un programa de evaluación, ¿sí? Tomando un concepto de Alicia Camiglioni, de la evaluación de los aprendizajes, un libro de 1998, que tiene ya un largo tiempo, pero que uno lo lee y la verdad que es un placer ver las ideas que se plasman allí, y cómo tenemos que pensar esta idea de incluir distintos instrumentos de evaluación, ¿sí? Que tengan un sentido y que guarden cierta coherencia con la propuesta de enseñanza. Ese es un aspecto muy importante. Al igual que tomar una idea que plantea Mariana Maggio, cuando ella habla de la enseñanza poderosa, y dice que esta enseñanza poderosa está construida en tiempo presente. Del mismo modo, nosotros tenemos que resituar estas prácticas de evaluación en las coordenadas por las que estamos atravesando, ¿no? Y estas coordenadas tienen que ver con las circunstancias que nos impiden llevar adelante instancias de trabajo presenciales. Bien, en este marco, ¿sí?, habría que tener en cuenta aspectos institucionales, ¿sí? Es decir, que todas las decisiones que vamos tomando acerca de la evaluación están ubicadas en un determinado contexto, en un ámbito, en una universidad, en una unidad académica, en una sede de esa universidad, ¿sí? Y esas decisiones conforman todo un ámbito que condiciona las prácticas y las propuestas evaluativas que podemos llevar adelante, ¿sí? Para lo cual también tenemos que tener en cuenta, cuando diseñamos la evaluación, la especificidad de cada carrera y disciplina. Esto significa que cada campo de conocimiento, ¿sí?, tiene características específicas. Nosotros somos expertos en un determinado recorte, en un determinado campo, y eso también hay que ponerlo en diálogo a la hora de pensar estas actividades de evaluación. Habrá algunas que resultarán más significativas en el caso de las carreras de salud, habrá otras que resultarán más específicas en el caso de las ciencias exactas o contables, bueno, así, o las humanidades. Entonces ese diseño del dispositivo de evaluación, de este programa, ¿por qué hablamos de programa? Porque pensamos en diferentes clases de instrumentos, tiene que estar contextualizado en nuestra carrera y en nuestra disciplina. Acá aparece otro propósito u otra dimensión de la evaluación que tiene que ver con lo político y con lo social. Pensar en instancias que sean justas y que sean posibles, ¿no? Y acá tendríamos que analizar básicamente dos elementos. Poner en juego, por un lado, quién es el estudiante, ¿sí?,
cómo está compuesto ese grupo de estudiantes, esa población, para lo cual seguramente muchos de nosotros llevamos adelante relevamientos, ¿sí? Un diagnóstico, una encuesta. Algo tan sencillo como una encuesta a través de un formulario de Google Drive, ¿sí? Que hasta nos permite después tener un procesamiento estadístico de esos datos, y entonces, en ese relevamiento, ver cuáles son las experiencias previas de estos alumnos, qué contacto han tenido también con la tecnología, para ir pensando qué tipo de dispositivo y qué instrumento vamos a utilizar, cuál es el tamaño del grupo, porque también tenemos grupos que son muy masivos, y la masividad ya nos configura con otras características, ¿no? Y el año en que está, por ejemplo, la carrera. Y algo que es muy importante es que ellos no eligieron la virtualidad, no eligieron una carrera virtual. Entonces, también tendríamos que tener en cuenta todo lo que conlleva el trabajo con dispositivos, todo lo que conlleva el trabajo con pantallas, todo lo que conlleva las condiciones materiales, ¿sí? Que tengan un espacio, que tengan conectividad, ¿sí? Como un derecho también, sobre lo cual tendremos que llevar adelante un largo debate, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que evaluar quiénes somos como cátedra, qué tradición tenemos, ¿sí? Hubieron cátedras que incorporaron la virtualidad desde hace varios años. Todas las universidades fueron llevando adelante el desarrollo de la enseñanza con la complementación de aulas virtuales, ¿sí? O tuvieron esa posibilidad de crear un aula virtual. Entonces ahí tenemos que ver la experiencia de la cátedra en el trabajo virtual, pero también tenemos que ver la dotación de esa cátedra, ¿sí? ¿Cuántos somos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuáles son las posibilidades de trabajo que tenemos? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos para la devolución, para la retroalimentación? ¿Sí? Entonces, son aspectos que tenemos que evaluar a la hora de avanzar en la toma de decisiones sobre qué tipo de plan llevar adelante cuando pensamos en la evaluación. Y recién lo fuimos mencionando. Uno piensa en la evaluación y piensa en al menos 3 funciones, ¿sí? El diagnóstico, poder relevar información permanentemente sobre cómo avanzan, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, ir valorando esas cuestiones que van ocurriendo al principio, la evaluación formativa durante, ¿sí? Es decir, el proceso, cómo se va llevando adelante, y la evaluación sumativa, que por ahí está más ligada a instancias puntuales, ¿sí? Ustedes también atravesaron procesos de exámenes finales virtuales, en Tucumán también, justamente esta semana lo llevaron adelante la Facultad de Filosofía y Letras, y la verdad que fue una experiencia sumamente enriquecedora y exitosa, de la cual más adelante les voy a hablar. Bueno, otro punto central es llegar a situaciones de codiseño de evaluación. ¿Esto qué sería el codiseño? Que podamos hacer lugar a un espacio de escucha, que nos podamos comunicar con los estudiantes, abrir distintos canales de relación, ¿sí? Conectarnos con ellos, construir un vínculo pedagógico que también nos permita ir relevando cuáles son las condiciones de ellos y qué pueden hacer, ¿sí? Entonces, esta escucha de los estudiantes también nos puede llevar a la construcción de un dispositivo de evaluación de común acuerdo, ¿sí? Esto también depende del año en el que esté la materia, por ahí en los últimos años es una situación mucho más habitual, en algunas unidades académicas se trabaja mucho en parejas pedagógicas, en grupos, bueno, esto también es una situación que la tenemos que evaluar y ver en cada contexto particular, porque no existen fórmulas, simplemente hoy damos algunos elementos para que después ustedes puedan tomarlos y a partir de ahí decidir en el equipo de cátedra cuál sería la mejor opción, ¿no? Siempre pensamos que esta evaluación debe guardar coherencia con las formas de enseñanza. No debe ser algo sorpresivo, no debe generar esa angustia de no saber de qué se trata, porque rompe, es disruptiva con todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje implementado por esa cátedra. Entonces, ese es un punto central, es muy importante esto, ¿no? Es decir, que tiene que ser un proceso que el alumno lo vaya tomando como algo natural, por eso también es muy importante la evaluación formativa.
También deberíamos poder promover prácticas de coevaluación, de evaluación entre pares, que es una estrategia que nos permitiría también en los grupos numerosos tener feedback, ¿sí? Cruzar trabajos de repente con unos criterios o con unas grillas de valoración, unas rúbricas que podrían ser, o unos criterios claros, y que los compañeros puedan ir corrigiendo trabajos de sus pares. Es una instancia muy interesante y los alumnos aprenden mucho la coevaluación. Y la autoevaluación, que es algo a lo que siempre pretende llegar la evaluación, ¿no? Que el alumno logre procesos de reflexión en la apropiación de conocimientos, y más adelante vamos a hablar también de algunas voces en relación a la autoevaluación. La evaluación continua, como recién hablábamos, tiene que estar integrada a estas experiencias de aprendizaje, tenerlas en cuenta, ser coherente. Y algo que es fundamental es brindar permanentemente apoyo y consulta. Es decir, si tenemos un campus, como muchos de ustedes lo tienen, en una plataforma educativa, como puede ser Moodle, generar espacios de interacción. Foros de consulta, es decir, que pueden ser asincrónicas, o la misma mensajería instantánea, el alumno me manda un mensaje, yo comprometerme, no digo que estemos 7x24, los 7 días, las 24 horas del día conectados, pero sí establecer un sistema de devolución de esas consultas, que lo pueden acordar en la cátedra. Cada 2 días se organizan a ver quién entra y ve los mensajes, los responde. Bueno, estos espacios de consulta recién decíamos que pueden ser asincrónicos, pero también pueden ser sincrónicos. Una sesión de chat, ¿sí? O establecer también, como muchas cátedras fueron haciendo, un dispositivo de trabajo que incluya un grupo de WhatsApp. Por ahí ese grupo de WhatsApp lo puede manejar el auxiliar de la cátedra. Entonces es una manera mucho más directa de tomar contacto con el grupo, de brindar información o de saber cuál es la situación particular de cada estudiante, ¿sí? Es decir, que este sistema de comunicación es un elemento muy importante. Bueno, ahora vamos a ir al campo más bien de las orientaciones o de los consejos prácticos. Y acá voy a tomar un material que elaboró CITEP UBA, que después, cuando veamos la bibliografía consultada, va a aparecer, ¿sí? Y les puedo incluso poner más adelante en el chat el link para que ustedes puedan entrar y ver esos materiales, son muy interesantes. CITEP UBA es un equipo que está trabajando fuertemente a partir de esta situación del COVID-19, está produciendo materiales y los está poniendo a disposición de todas las facultades y de todo el público en general. Entonces les decía, una de las cuestiones que deberíamos tener es poder hacer un registro, un registro ordenado de los estudiantes, ¿sí? Esto cada cátedra lo lleva a cabo de distintas maneras. Desde mi experiencia, lo más práctico que nos resultó es trabajar con el Google Drive. Entonces allí todos los profesores estamos registrados en esa carpeta que fue creada en Google Drive, podemos acceder y ahí se va haciendo como una carga de esa información. Si trabajamos con Moodle, Moodle directamente nos permite descargar un informe y ver todas las intervenciones y armar como un estado de situación de todas las tareas que estuvieron puestas a disposición del estudiante y de quiénes participaron, cuándo participaron, todo eso aparece, lo podemos descargar y tenemos esa información. Pero, ¿qué nos ha pasado al menos en Tucumán? Muchas veces, sobre todo al principio, cuando teníamos tantas aulas virtuales, la Universidad Nacional de Tucumán tiene 60.000 estudiantes y se han creado cantidad gigante de aulas virtuales, a punto tal que tenemos actualmente funcionando 3 distintos campus virtuales, y cada unidad académica tomó decisiones en relación a eso, otras unidades académicas están trabajando, además de Moodle, con Classroom, ¿sí? Pero a lo que quería ir era a que esta situación también de los campus virtuales colapsados nos ha pasado, donde se caía el campus y uno necesitaba en ese momento publicar algo o conseguir algún dato y no lo tenía, entonces nosotros ya armamos un sistema de respaldo, entonces descargamos los materiales, los guardamos en Google Drive, el parcial, los trabajos prácticos de los estudiantes,
Pero otros trabajos prácticos los llevamos a cabo por fuera del campus virtual. Por ejemplo, más adelante les voy a mostrar en una aplicación que se llama Padlet. Entonces, ahí teníamos que entrar a cada muro de Padlet y ver quiénes habían intervenido y cómo habían realizado el trabajo, ¿no? Bien, cuando pensamos en la evaluación también tenemos que comunicar a los estudiantes cómo va a llevarse adelante esa evaluación, ¿no? Cómo serán evaluados, cuándo, con qué modalidad. Entonces las fechas, los procedimientos y los criterios de evaluación. Este también es un aspecto central, explicitar cuáles van a ser los parámetros para valorar la producción del estudiante, saber el estudiante a qué se atiene. Llevar adelante una prueba piloto es algo muy importante también para que todos los estudiantes puedan familiarizarse con el entorno donde va a tener lugar esa evaluación, ¿sí? Por ejemplo, si queremos subir y publicar un cuestionario, a través de un cuestionario hacer la evaluación, bueno, tenemos que probar que ese sistema funcione, tenemos que familiarizarlo al alumno para que el instrumento no sea el problema, ¿sí? Bien, entonces se puede hacer un ensayo. Otro punto crítico es cómo ubicamos la identidad y la autoría del estudiante, cómo tratamos de preservar que ese trabajo sea producido por el alumno, ¿no? Entonces ahí hay distintas, sobre todo esto se da en los exámenes finales, distintas estrategias para la detección del plagio, sobre las cuales ahora no vamos a profundizar, pero si ustedes quieren, también UBA-CITEP tiene producido un material en relación a esto. Bien. A ver si podemos ir a largo. Bien. También tenemos que cuidar las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad. Y otro punto importante es la retroalimentación, ¿sí? La retroalimentación es esa devolución que hacemos al estudiante que le va a permitir mejorar los aprendizajes, que va a permitir que ellos valoren cuáles han sido los logros, que les ofrezcamos sugerencias, que las hagamos en forma constante, sostenidas en el tiempo, un día, un horario, acordemos, ¿sí? Y lo podemos hacer de distintas maneras, con un audio, con un comentario, con el archivo que le devolvemos con control de cambio, ¿sí? En modalidades sincrónicas y asincrónicas. Bueno, no sé cómo voy con el tiempo, vamos a tratar de avanzar en otros puntos que sí me interesa enfocarme, como es el caso de las consignas. La formulación de consignas y de preguntas o de invitaciones. ¿Estamos bien? Bueno, ya vamos a ir cerrando, me falta un poquitito. Entonces debemos pensar que las actividades de evaluación deben ser un desafío, que no se deberían poder resolver copiando y pegando, ¿sí? Porque acá es donde tenemos el temor, bueno, pero tiene todo a mano, tiene todos los apuntes, ¿cómo vamos a hacer para que...? Bueno, acá tenemos que pensar las consignas, que habiliten habilidades cognitivas de orden superior, habilidades metacognitivas, ¿sí? Que lo puedan poner al alumno también en contacto con la profesión. Y ahora vienen dos casos que vamos a tomar de análisis. Básicamente, uno se trata de un examen parcial llevado a cabo en la Facultad de Educación Física, en la Cátedra Didáctica General, de la cual soy parte, y estoy a cargo de la misma, que fue individual, y fíjense que acá aparecen tres clases de consigna. Por un lado, un mapa conceptual que les pedimos. Bueno, después les sugerimos unas aplicaciones. Ellos ya hicieron un mapa conceptual durante la cursada, como una actividad. Ya exploraron la herramienta. Tengamos en cuenta acá también que muchos de nuestros estudiantes acceden a través de celulares. Entonces tenemos que ver si planteamos nosotros, como por ejemplo el trabajo en un campus virtual, el campus virtual Moodle tiene una app, que ellos puedan descargar la app, ¿sí? Hay determinadas aplicaciones de mapas conceptuales que tienen una app, entonces ellos pueden descargar y trabajar ahí, ¿no? Y después dos consignas que tenían que ver, la segunda con construir un texto, justamente que fundamente y explique ese esquema, y la tercera con un proceso de auto-reflexión y evaluación, ¿sí? Sobre cómo se sintió y qué pasó en la cursada de la materia, ¿no? También explicitamos los criterios de evaluación, qué debía tener ese mapa conceptual y qué debía tener el texto, ¿sí? Igual después yo puedo dejar disponible esto para que ustedes lo puedan ver con más detalle, ahora nos apura el tiempo.
Ahí están las aplicaciones que sugeríamos para este mapa conceptual: Poples, Bublus, Mindomo, Mindone. Todo esto la fuimos explorando también en la cátedra y fuimos mostrándole a ellos cómo funciona, ¿sí? Y ahí vienen las voces, ¿sí? ¿Qué les pareció esta experiencia a ellos? La mayoría plantea, nos llamó mucho la atención que algunos destacaban este año que no había sido perdido, y que en la normalidad no hubiesen podido leer ni la mitad de los textos. Esta materia se regulariza, tiene una cursada muy complicada porque es en el primer cuatrimestre, en un segundo año de la carrera, donde los alumnos tienen muchísimas materias, mañana y tarde, y la carga horaria es muy intensa, ¿no? Y una de las cosas que destacan es que les gustó la exploración de nuevos programas, y nuevas aplicaciones que usamos, y destacan también la práctica de redacción, ¿sí? Esto de la narrativa también los impactó especialmente, ¿no? Bueno, y acá les quería mostrar una de las clases que presentamos en el aula de Moodle nuestra, que los profesores la montamos directamente en Padlet. Esta es una aplicación que se llama Padlet. Ahí se pueden publicar, fíjense que estamos todos los miembros de la cátedra, desde la auxiliar, la otra profesora adjunta, está también un egresado que está a cargo del programa de iniciación a la docencia, y ahí se puede publicar desde videos hasta PowerPoint, archivos, audios. Es muy interesante. Ellos la experimentaron porque nosotros presentamos así la clase, y después tuvieron que armar un muro. Una de las actividades de ellos fue producir un muro. En 2 ocasiones los hicimos trabajar con muro, con distintas consignas. Y el otro caso que les quería contar rápidamente es un relato de experiencia a modo de caso que se llevó adelante en un examen final de la Mesa Especial de Tecnología Educativa en la Facultad de Filosofía y Letras. Era un grupo muy selecto de 10 estudiantes, un grupo reducido del último año de la carrera, donde 3 de ellos, esto se llevó adelante el día lunes pasado, el examen interactivo, ¿no? Y 3 de ellos se recibían, ¿no? Con toda la ansiedad y lo que implica esto que decíamos, el derecho que tienen también a ser evaluados y a egresar. Bueno, esto fue un dispositivo muy intenso, 2 semanas de trabajo previo al examen, donde ellos fueron armando un resumen del caso y después la narrativa del caso a partir de la lectura que yo hice y de las categorías conceptuales que cada uno de ellos yo determiné que tomaran para analizar este caso. Esto también se hizo a través del aula virtual, me compartieron archivos en Google Drive, y yo iba viendo todo el proceso de construcción del trabajo, y haciendo devoluciones. Bien, ¿qué aparece acá? Bueno, primero, el derecho a rendir, a recibirnos, que esto es algo que todos tenemos, ¿no? El derecho a poder culminar un proceso, una carrera, ¿sí? Acreditar una materia. Bueno, estas son cuestiones que también nos tenemos que poner en tela de juicio cuando pensamos, yo no quiero evaluar. Bueno, estamos enseñando. Si estamos enseñando, tenemos que evaluar. De una u otra manera. Veremos cómo se lleva adelante ese proceso, ¿sí? Todos esperamos a volver a la presencialidad, pero esa presencialidad cada vez se aleja más y el año va corriendo. Después, bueno, aparecen las cuestiones de conectividad, los problemas técnicos que algunos alumnos tenían temor de que se produzca. Teníamos muchos alumnos del interior, uno de ellos decía, es probable, nos decía el día del examen, es probable que escuchen cantar gallos. Bueno, no hay ningún problema, al contrario, decíamos, nos encantan los gallos. Entonces, también esto tiene que ver con las condiciones de trabajo de cada uno, ¿no? Después, que les había parecido muy innovador la propuesta, porque tenían que producir un conocimiento nuevo, tenían que retratar una experiencia de inclusión de tecnología en esta época de no presencialidad, en un nivel educativo y desde un actor determinado. El dispositivo invitaba a la producción de conocimiento, ¿no? Y también en algún momento tenían que cerrar ese trabajo. Y una de las alumnas decía, bueno, no sé, porque no sé si es el momento de culminar este trabajo. Me da la impresión que me hubiese gustado profundizarlo más, ¿no? También decían que habían aprendido a usar Zoom. Esto fue acompañado con procesos de consulta.
mientras ellos iban produciendo ese trabajo. Y después hablan también de las devoluciones, lo importante que son las devoluciones que les podamos hacer de las producciones de los estudiantes, y cómo estas formas de evaluar también tensionan alternativas tradicionales, ¿no? Otras experiencias, y permiten ensamblar, articular la teoría y la práctica. Bien, creo que me pasé un poco del tiempo, pido disculpas, pero es bastante amplio el campo, la evaluación, como anteriormente nos decían las autoridades, es un tema muy controversial, muy complejo, que tiene múltiples aristas, y que encima ahora agregamos, ya por la complejidad del tema, encima se agrega la virtualidad forzada en la que todos estamos unidos, ¿no? Estos son algunos de los materiales que yo consulté para elaborar el trabajo, y les quiero agradecer por su atención y ponerme a disposición para las preguntas que quieran. Va a ser un placer poder responder, o si me quieren escribir, no hay ningún problema, lo pueden hacer, quedo a disposición de las autoridades, de ustedes como profesionales, y de todos aquellos que quieran ponerse en contacto conmigo por redes sociales o por correo. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, María Fernanda. Vamos a dar paso ahora a Claudia Flori. A ver, ahí. Buenas tardes, buenas noches. No sé si ahí se ve la pantalla. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, mi propuesta en realidad es no pensarnos en la materia, sino que ubicarnos en otra dimensión de lo que nos ha ocurrido en la universidad para pensar estos desafíos y estas oportunidades que nos aparecen con la educación en línea, y dentro de la educación en línea la evaluación. Esta imagen que les comparto en realidad es porque los quiero invitar a pensar más allá de la enseñanza de cada una de sus materias. Les propongo imaginar como si estuviéramos mirando precisamente una ciudad desde una vista aérea, pero en vez de mirar esta ciudad, es proponerles mirar la educación formal, la educación institucionalizada como un todo. Y ahora vamos a ver qué es esto, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que vemos? Si nosotros nos imaginamos viendo estrictamente el objeto, si pudiéramos verlo como objeto a la educación, sobre todo en lo que es la universidad o todo el sistema educativo, lo primero que vamos a ver es un entorno físico determinado, con límites físicos claros. Allí vamos a ver edificios, dentro de los edificios vamos a encontrarnos con aulas, con espacios para las cuestiones administrativas. Es decir, todo en determinados espacios que coinciden con lugares físicos. Pero a la vez, también todo se da en un tiempo. Hay un tiempo para ir a la universidad, para ir a cursar, hay un tiempo para ir a la escuela, hay un tiempo para el entretenimiento, para el estudio. Y los espacios y los tiempos tienen una combinación. A determinados espacios les corresponden determinados tiempos. Entonces las categorías de espacio y tiempo son las que yo les quiero proponer para repensar lo que nos está sucediendo y cómo repensar nuestras actividades de enseñanza, y especialmente en este caso la evaluación. Si seguimos mirando en esta vista aérea, en esos espacios y en esos tiempos, vamos a encontrar personas, sujetos que enseñan y otros que aprenden. Y esto más allá de entrar a ver la particularidad, ¿no? Porque seguramente en cada institución vamos a encontrar metodologías diferentes,
formas de vincularse entre docentes y estudiantes diferentes. En nuestro país es enorme y vemos diferencias culturales en las formas de interactuar en nuestras prácticas sociales. Pero lo que yo les estoy proponiendo es tratar de ver lo que tenemos en común, más allá de esas diferencias. Entonces, cuando vemos esto, lo primero que se me ocurre pensar es ¿desde cuándo es esta institución educativa que es el sistema educativo, que puede ser la escuela, la propia universidad? ¿Y por qué tiene las características que tiene? Esto de la combinación de espacio y tiempo donde algunos enseñan y otros aprenden. Todo esto tiene un diseño que tiene que ver con ciertos objetivos políticos en un determinado contexto histórico. Estamos hablando de que el sistema educativo se pensó como tal en el siglo XIX. Es decir, que las acciones educativas estaban, pero en el siglo XIX adquieren una forma en la cual se piensa en la organización de una institución y se piensa en la acción de educar en relación con los estados nacionales. Es decir, la institucionalización de la educación era al servicio de los estados nacionales y en un contexto muy vinculado a una sociedad industrial. Precisamente ese modelo tenía como eje el libro, el docente era el protagonista de la enseñanza, el aprendizaje era valorado en cuanto a la cantidad de información que un alumno incorporaba, que un estudiante incorporaba, la incorporación de datos, y la metodología didáctica centralmente tenía que ver con la exposición y lo que se esperaba es que el alumno aprendiera a partir de la recepción de la información. Esta mirada global, entonces, lo que yo les propongo, es necesaria para poder comprender lo que nos sucede en nuestros espacios y lugares concretos. Esto que nosotros sentimos en nuestras materias, este agobio que en algún momento hemos sentido allá por marzo, abril, cuando teníamos que ver qué hacíamos con esta situación, es importante que la ubiquemos en un contexto mucho más amplio. Es necesario entonces que podamos flexibilizar nuestra mirada y podamos poner en diálogo la dimensión micro, esta que en la que nosotros nos manejamos dentro del aula, con la dimensión macro de nuestras prácticas de enseñanza. Y este es un ejercicio que a mí me parecía fundamental proponerlo, para no sentirnos tan abrumados y para tomar conciencia que muchas de las resistencias que nosotros ponemos en juego son lógicas porque por la cantidad de tiempo que están establecidas estas lógicas institucionales. Ahora, una vez que logramos ver esta dimensión global, les propongo otro ejercicio, que es un ejercicio un poco más analítico, y es pensar si estamos diciendo lo mismo cuando decimos educación, cuando decimos institución educativa y cuando decimos organización educativa. Son dimensiones diferentes y todas están dentro de un contexto determinado. Pocas veces nos ponemos a pensar y hablamos de la institución educativa como la escuela. Y pocas veces nos damos cuenta que la institución no es un lugar físico, es un lugar social de la acción de educar. Entonces, la institución se vincula a determinados espacios, por ejemplo la escuela, la universidad, pero fundamentalmente lo que determina la institución es el sentido de la acción de educar, es la finalidad con la cual educamos. Como decíamos antes, la escuela entonces como institución educativa fue pensada para una sociedad industrial, para formar ciudadanía, porque había que consolidar los estados nacionales y se necesitaba, por ejemplo, la alfabetización de esos ciudadanos.
Esto es claro el ejemplo si recordamos lo que hemos aprendido de las políticas educativas llevadas a cabo por Sarmiento. Lo que a mí me interesa acá remarcar es que esto de la acción de educar no es asimilable a un espacio, a un lugar físico. Cuando hablamos de acción de educar, tiene que ver con las tramas de interacciones sociales, con la trama en la cual nosotros como docentes y estudiantes, o entre docentes, directivos, todos los que participamos dentro de esa institución, realizamos una serie de acciones que se transforman en nuestras propias prácticas sociales dentro de la educación. ¿Qué pasa? Que en este caso, si nosotros nos situamos en ese punto, vamos a encontrar que del lado de los docentes empezamos a pensar que resulta que nuestros estudiantes no tienen la motivación, no ponen todo el empeño que deberían para poder estudiar. Nos quejamos en general de cuál es la actitud del estudiante. Pero también desde afuera de las instituciones educativas se habla de que la escuela o la universidad no está dando respuesta a lo que los estudiantes de hoy requieren. Entonces es muy común desde hace un tiempo que se hable de la crisis de las instituciones educativas. Y en realidad lo que está en crisis es esas relaciones que se dan dentro de la institución. La institución en sí misma, sabemos que la institución educativa tiene el objetivo y la finalidad política de formar sujetos. Quizás no es la misma ciudadanía, quizás, mejor dicho, estamos seguros que no estamos hablando de la sociedad industrial del siglo XIX, es otra sociedad. Pero la institución educativa no es la que está en crisis, sino que son las prácticas que llevamos dentro. Y esto quedó totalmente expuesto en este contexto actual, porque de golpe, de un momento para otro, tuvimos que hacer algo muy diferente y nos encontramos que estábamos mediados todo el tiempo por tecnologías que veníamos criticando en otro momento, ¿no? Llevando al extremo este planteo, uno puede decir que acá yo cito lo que dice Carlos Cuyen, que es un filósofo de la educación, que nos dice que la escuela corre el riesgo de quedar como pura institución social sin sujetos reales, y la educación corre el riesgo de quedar como mediación intersubjetiva sin instituciones reales. Esto que es muy complejo, dicho así, en realidad nos está diciendo que si nosotros seguimos insistiendo en hacer exactamente lo mismo con estudiantes que tienen otras características y que provienen de otra cultura, en términos generales podríamos decir que es un escenario tecnológico que viene marcando fuertemente cómo piensan, cómo ven la realidad los jóvenes y los niños. Y si prestamos demasiada atención a lo que los sujetos quieren, podemos llegar a perder de vista el objetivo de la institución educativa, que es ese objetivo político, de la formación de ese ciudadano crítico, comprometido, en fin. Hasta acá entonces estamos diferenciando lo que es la institución de lo que es la educación en sí misma, la acción de educar. Ahora, dentro de las instituciones nos damos formas de organización. Las formas de organización son, nuevamente acá retomo las categorías de espacio y tiempo, son la distribución de los espacios y de los tiempos, y que no es ni más ni menos que es la distribución del conocimiento, la distribución del poder en las interacciones dentro de esa institución. Entonces, acá fíjense cómo nos vimos interpelados en este momento en el que tuvimos que recurrir a las tecnologías para poder seguir esto que se llamó el plan de continuidad pedagógica, porque en realidad nos vemos interpelados porque la distribución precisamente del conocimiento
se da en otros espacios y en otros tiempos. Se nos ve modificado totalmente. Quiere decir entonces que esto de la organización, la institución y la educación nos sitúa en que nosotros tenemos que tener en claro que tenemos que seguir formando, que tenemos determinados objetivos como institución educativa, pero que las formas de organización son las que nosotros tenemos que empezar a revisar, porque esta situación nos obliga a reconfigurar hasta nuestros propios roles. Esto que decíamos de ser docente y de ser estudiante de una manera, hoy lo vemos en crisis. Realmente para nosotros ha sido, para muchos, sobre todo aquellos que no estaban familiarizados con las tecnologías, casi un baldazo de agua fría, ¿no? Entonces, llegamos a este año, donde marzo de 2020, tenemos que dar nuestras materias sin la presencia en los lugares físicos, y vale aclarar que esto no es educación a distancia. La educación a distancia implica otros tiempos de planificación y de diseño. Lo que tuvimos que hacer fue virtualizar la educación presencial. Tuvimos que utilizar una serie de tecnologías para poder llegar a los estudiantes. En general, todo el mundo ha pensado en las tecnologías que tienen que ver con lo informático, con lo digital, pero también creo yo que en algún momento vamos a tener que ponernos a pensar en los viejos medios que fueron utilizados en la educación a distancia, como puede ser la radio, que es un medio que llega a lugares donde quizás la conectividad no esté, pero seguramente la radio es escuchada, desde las FM de pequeños pueblos hasta algunas AM. Entonces, si tenemos en cuenta todo esto que venimos explicando, lo que se vio alterado y modificado, decía yo, son las interacciones sociales, porque el propio modelo organizativo se ve cuestionado ante estas circunstancias. Ahora, ¿por qué se recurrió a la virtualización? Y porque ya en realidad desde las varias décadas atrás se viene hablando de que hay un contexto, una sociedad tecnocomunicacional, se habla de sociedad de la información, se habla de que las nuevas generaciones de niños y jóvenes nacen y se desarrollan en un escenario tecnológico. Y esto no quiere decir que todos accedan a la tecnología, pero sí las nuevas generaciones están atravesadas porque perciben y piensan la realidad de otro modo, porque las tecnologías tienen una presencia más allá de que nosotros las usemos cotidianamente. Con lo cual, cuando hablamos de niños y jóvenes vinculados a las tecnologías, esto no es homogéneo, hay mucha diversidad, y tampoco están acostumbrados a utilizarlos para estudiar, para aprender, sino que fundamentalmente para la comunicación y el entretenimiento. Entonces, lo que se vio interpelado en el modelo organizacional es precisamente los espacios y los tiempos. No es ni peor ni mejor que la presencialidad. Tiene aspectos que posibilitan ciertos aprendizajes y otros aspectos que limitan aprendizajes, pero la presencialidad también. Digo, hay estudiantes que quizás con la virtualidad se animaron a participar más en una clase, mientras que en la presencialidad se mantenían en silencio. La calidad educativa no pasa por la presencialidad, siendo que el término de calidad es tan controversial, polisémico. La verdad es que este tema de la calidad no pasa por la modalidad, sino precisamente por las interacciones que nosotros logremos entre estudiantes y docentes. Esto implica también muchos cambios a nivel administrativo, porque hay muchos procedimientos, muchas formas de hacer las cosas que hay que hacerlas de otra manera. Por lo tanto, cuando pensamos, por ejemplo, de evaluación en línea, no es solamente
lo que el docente quiera hacer para evaluar, sino que tiene que ver con las posibilidades tecnológicas y también todos los procesos administrativos que llevan a que toda la institución esté al servicio de poder organizar esos procesos y llegar a buen término. Entonces, todo esto lo estamos construyendo en este devenir. No hay recetas, no tenemos respuestas estandarizadas. El tema es que vamos aprendiendo a partir de lo que surge, como también lo había señalado Fernando. Fernando lo abordó fundamentalmente desde el punto de vista didáctico, y esa dimensión no está desvinculada de la organización y la gestión educativa. Para ir directamente al tema de evaluación, los exámenes finales constituyen instancias de acreditación que permiten avanzar y finalizar en una carrera universitaria, y esa es una forma organizativa que se mantiene, eso no se modifica. Pero hay una dimensión de esa forma organizativa que debemos reverla precisamente porque no estamos en la presencialidad. En mi caso, dirijo el Sistema Institucional de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y si bien es un sistema que está descentralizado, nosotros desde la Unidad de Apoyo Central ofrecemos permanentemente capacitaciones, acompañamientos, elaboramos documentos para poder orientar a toda la universidad, atendiendo la diversidad que encontramos en las facultades, en cada unidad académica. Y esto implica también elaborar nuevos actos normativos, nuevas resoluciones que permitan ser lo más amplias posibles y flexibles para incorporar esa diversidad en las unidades académicas. Entonces, para ir terminando lo que yo les quería contar, fundamentalmente con esta mirada del cambio del espacio y del tiempo y de las formas organizativas, comenzamos a pensar en que el examen final, tal como nosotros lo concebimos, precisamente un estudiante cuando cursa una materia, no rinde al final inmediatamente. Entonces, esto lleva a pensar en esa evaluación final como algo aparte, diferenciado. Si bien esto uno lo puede trabajar a lo largo de una cursada, en aquellos casos que nos encontramos seguramente en este momento, aquellos casos de alumnos que se presentan para rendir un examen y no cursaron en la virtualidad, nosotros necesitamos acompañarlos y apoyar que puedan llegar con éxito a esta instancia, llevar con éxito. Entonces, una cosa que nosotros propusimos fue que existieran aulas Moodle para exámenes, exclusivamente para exámenes. Para esto se lo familiariza a los estudiantes previamente. En algunas facultades hay tutores pares, que son los que se encargan de esto, y familiarizan a los estudiantes que van a rendir con el manejo del aula, cómo ingresar y dónde encontrar los recursos que tienen que utilizar para rendir el examen final. Lo que hemos promovido es que la evaluación final no sea ese momento de esa hora en la que el estudiante entra y un tribunal le hace las preguntas o es una defensa de un trabajo, en fin, diferentes modalidades. Lo que estamos pensando y lo que hemos logrado establecer en varias unidades académicas es tomar la evaluación como un proceso, la evaluación final, y en 2 etapas. Esto implicó la adecuación de los procesos de inscripción de los estudiantes y también generar una serie de bedelías, por ejemplo, para las aulas Moodle y para las salas de videoconferencia. ¿Qué quiero decir con la evaluación en etapas? Por ejemplo,
algunos profesores para poder saber escuchar la forma de expresión, tanto oral como escrita, se pide con una consigna muy precisa que suban un trabajo, por ejemplo el recurso tarea de Moodle, y tienen 2 días previos a la fecha que figura de inscripción de examen. En ese momento sube su producción, el docente, el tribunal, la analiza, la evalúa y piensa 1 o 2 preguntas muy concisas para que el estudiante pueda profundizar y pueda demostrar su conocimiento, y en ese momento después pasa a determinada fecha a la videoconferencia, que por los problemas de conectividad intentamos que los exámenes finales no duren más de 10 minutos por estudiante. Esto quiere decir que llevamos una combinación de recursos y estrategias. Por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura, en algunos casos, como lo que sean maquetas o planos, se les pidió que el alumno filmara con su celular un video muy breve, de 5 o 10 minutos, donde pudiera explicar lo que él quería mostrar como importante de cómo había resuelto ese proyecto. Después el tribunal ve esos videos y después hace las preguntas en esa estrategia sincrónica de la videoconferencia. Es decir, tenemos mucha variedad de situaciones. Obviamente también está la toma por cuestionario, porque la masividad es otro tema. Entonces, en algunos casos se opta directamente por el cuestionario, pero buscando tener algún tipo de preguntas que pudieran permitirle al estudiante desarrollar o mostrar más que la repetición de ciertos contenidos. En términos generales, ha sido una buena experiencia. Todavía estamos trabajando en la toma de exámenes finales durante todo este mes, así que recién vamos a tener los resultados de todas estas estrategias hacia fin de mes. Vamos a implementar una serie de encuestas y de informes de evaluación para ajustar todo este procedimiento, pero me parece que es importante destacar el papel que tiene el sistema institucional de educación a distancia, que, como decía la vicerrectora al comenzar, la Universidad de Salta está comenzando a plantearse el sistema, y la verdad es que aquellas universidades que tuvimos validado el CIED, tanto por CONEAU como por Ministerio, esto permitió ser un contenedor de un montón de consultas, crisis, dudas, inquietudes, poder organizar las capacitaciones de otro modo. Obviamente que las universidades que no tienen el CIED han organizado de alguna manera todas estas estrategias, pero de aquí al futuro la verdad es que el CIED precisamente es una forma, una innovación en términos de organización, porque es un proyecto institucional que atraviesa toda la universidad. Y no es estrictamente la educación a distancia, sino la educación mediada por tecnología, la que está encuadrada dentro del sistema institucional de educación a distancia. Bueno, para cerrar, simplemente decir que los desafíos y las oportunidades que se nos presentan tienen que ver con cambiar las formas organizacionales, pero revalorizar el sentido de la institución educativa, resignificar el espacio y el tiempo, porque vemos que los espacios y los tiempos para todos se nos han modificado, ya no vamos a dar clases, sino que estamos en nuestras casas, organizando nuestros tiempos de ocio, de trabajo y de cualquier otras actividades, además de las familiares. Y toda esta resignificación del espacio y del tiempo sin perder de vista cuál es el sentido, insisto, de esa institución educativa.
repensar las habilidades, las actitudes, las competencias que tiene el estudiante, el docente. Por lo tanto, nos obliga a reconfigurar la relación pedagógica. Y reflexionar, obviamente, junto con todo esto, sobre las normas y procedimientos organizacionales de las instituciones. Así que quedan muchos desafíos y oportunidades en esta educación en línea, y particularmente la evaluación en línea. Y bueno, hasta aquí mis reflexiones. Cada uno de los temas que hemos trabajado, tanto María Fernanda como yo, los tenemos que decir muy breve, pero todo, la verdad es que para poder discutir, intercambiar ideas, poder profundizar, pero creo que esa es la idea, ¿no? Que a partir de esto se empiecen a interesar o a debatir otras temáticas. Muchas gracias, ahí tienen mi mail, y cualquier cosa seguimos en contacto. Bien, bien. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, invitamos a los colegas a que puedan plantear sus preguntas en el chat, y junto a Nancy las acercaremos para que, bueno, podamos intercambiar experiencia, aprovechar la experiencia también que han desarrollado a través de diferentes propuestas, de los aportes que han realizado en este momento. Y bueno, vamos a esperar entonces. Fernando Honk había hecho una pregunta referido a qué pasa con aquellas asignaturas que no son factibles de virtualizar, y ponía un ejemplo que tenía que ver con las materias de campo, como puede ser, por ejemplo, algunas materias de la carrera de geología u otras de similares características. ¿Cómo habían resuelto esa situación en sus espacios? Está dirigida para las dos, tanto como para María Fernanda como para Claudia. No sé quién quiere responder. Bueno, si quieren, inicio yo. En el caso de la Facultad de Educación Física, que es una de las unidades académicas donde me desempeño como profesora, se produjo un gran debate en torno a esto por las materias que tienen una impronta práctica, ¿no? Gimnasia, los deportes, las diferentes disciplinas que trabajan mis colegas ahí, y lo que se fue resolviendo es, bueno, vamos avanzando con toda la parte teórica de desarrollo de esas disciplinas, de fundamentación y de trabajo a través de videos y distintos recursos, pero aún queda pendiente la parte experimental, porque ellos tienen prácticas con materiales, con recursos que están únicamente en FACDEF, ¿sí? Concretamente en ese espacio físico, y practican en grupos, es decir, que para poder llevar adelante un gesto deportivo, un gesto técnico, requieren de un compañero, que son prácticas que evidentemente van a volver muchísimo más adelante, ¿no? Entonces lo que se está haciendo es postergar esa parte hasta el momento donde se puedan retomar las actividades, experimentación con distintos materiales. Bueno, hay muchas carreras que tienen claramente ese componente práctico que lamentablemente no se puede llevar adelante. Si bien los estudiantes podrían grabarse videos, podrían, como el caso que relataba Claudia, ¿sí? De producción de una maqueta, arquitectura y demás, Laura Basabé habla en uno de los materiales de CITEP UBA de pruebas de actuación, ¿sí? Entonces la filmación, el video son formas de documentarla, pero el problema es cuando esa prueba de actuación requiere de determinados elementos, requiere de determinado terreno y espacio, que no lo tenemos, y requiere de otras personas, ¿no? Ahí está como el desafío, porque eso por el momento está pospuesto, no sabemos hasta cuándo. Sí, yo iba a responder algo similar, porque acá tenemos el caso de medicina o enfermería, que requieren ir a determinadas instituciones y hacer determinado tipo de prácticas que se pueden simular hasta un punto,
pero evidentemente, por eso yo también insistía que esto no es educación a distancia, porque en una educación a distancia uno hace un convenio, y si vos tenés a alguien de acá de Mar del Plata que está estudiando en Salta, hay un supervisor que está en la práctica o que uno puede transmitir. Acá el gran inconveniente es precisamente el aislamiento. Entonces esto hace que esto sí o sí, hay muchos aspectos bien prácticos que quedan suspendidos hasta que pueda haber algún tipo de presencialidad. Sí, gracias, Claudia, gracias. Para la profesora Hidalgo, Adriana consulta si, bueno, plantea en realidad el tema del plagio, ¿dónde puede ampliarse, digamos, cómo abordar? Sí, Gabriela, O sea, alguna bibliografía, sí. Claro, recién le respondí que hay un documento muy, muy nuevo, creo que es de julio, de UBA-CITEP, justamente que aborda ese tema del plagio y de los programas específicos que puede haber, y de, bueno, todas las cuestiones que nosotros tenemos que poner a prueba cuando tratamos de citar autores y producir un conocimiento más que nada a partir de la escritura académica, ¿no? Entonces ahí es conveniente remitirlos a las normas APA, ver cómo se citan esos autores, esos documentos, esos videos, bueno, el material que fuere, y trabajar todo lo que es la escritura académica, es decir, que tiene que ir de la mano de un acompañamiento. Por ahí eso es conveniente hacerlo en cursos que no sean los primeros años, porque es una práctica que los chicos no la tienen muy aceitada, entonces que requiere un entrenamiento, y yo me atreví a hacerlo con estos estudiantes del último año de la carrera de Ciencias de la Educación, porque bueno, estaban en otras condiciones, ¿no? Entonces, en ese contexto uno lo podría experimentar, pero requiere también un gran trabajo de seguimiento de la producción del estudiante. A mí me gusta mucho trabajar con Google Drive, entonces me comparten los archivos a través de Google Drive, yo puedo acceder, les hago los comentarios, les pido que profundicen cuando es necesario profundizar, o cuando está mal citada la bibliografía, los remito de nuevo a las normas APA. En general los estudiantes tienen como una resistencia a esos parámetros académicos, y los tenemos necesariamente que introducir en esas normas, porque son normas propias de la comunidad científica en las cuales ellos después se van a integrar. Entonces tienen que conocer esos criterios, cuáles son y cómo es la construcción de esos materiales, ¿no? Bueno, eso es con respecto al plagio. Gracias, María Fernanda. Orlando pregunta, Claudia, ¿cómo han solucionado las evaluaciones para alumnos con discapacidad, si es que tienen alguna experiencia de trabajo? Hasta ahora la única situación que se ha presentado es un sordo con sordera que en realidad por la obra social tiene una intérprete. Entonces esa persona está integrada en el equipo docente, se le pasan los materiales. Estoy hablando de un caso, la verdad es que no tenemos demasiados casos. Estamos tratando de que todos los videos y todas las cosas que nosotros ponemos en las mesas de ayuda, por ejemplo, si hay todo lo que tenga que ver con imágenes, esté con lenguaje de señas también. Y estamos evaluando ahora a ver cómo hacer todo el tema de disminución visual o otro tipo de discapacidad. Pero fundamentalmente en este caso incorporamos al trabajo como tutora en realidad a una intérprete de señas. Muchas gracias, Claudia. Hay otra pregunta que dice de Adriana, que dice, ¿con qué frecuencia es conveniente realizar evaluaciones en el sistema virtual? Que en la presencialidad nosotros estábamos acostumbrados a evaluar por 2 parciales. Dice, ¿en la virtualidad hay alguna recomendación? Eso, ¿pueden ampliar sobre la experiencia de evaluaciones entre pares para grupos numerosos?
Sí, en cuanto a la frecuencia hay como posturas muy dispares, ¿no? En general, lo que se piensa, esta idea de Camillioni de un programa de evaluación tiene que ver con contemplar diferentes instancias con distintos instrumentos, porque cada instrumento recaba determinada información, ¿sí? Busca determinados resultados del aprendizaje y nos da información sobre eso. Entonces, de repente hay complementariedad entre distintos formatos incluso de evaluación. Uno podría pensar que es necesario alguna instancia de construcción grupal, con algunas pautas. Yo les daba el ejemplo de estos muros colectivos que se hacen a través de Padlet, que es muy interesante porque el alumno también trabaja todo lo que es la búsqueda de recursos en Internet, los derechos de autoría, cuando cita material que no es propio. Entonces todo eso se lo va trabajando y a su vez permite una producción colectiva. De repente, si tuvieran que construir, no sé, un muro con imágenes que representen la noción de currículum de Alicia de Alba. Entonces cada uno buscaba esas imágenes y había una idea de construcción, ¿no? Porque ahí también se trabaja con lo colectivo, ¿no? Y de repente, en otros momentos, uno llevaba adelante instancias más individuales de trabajo, que el alumno haga un mapa conceptual solo. Entonces, y ese archivo lo envíe. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de FACDES eran 350 alumnos. Era un grupo altamente numeroso y nos costaba hacer la devolución de los trabajos. Entonces, ¿qué hicimos? En un momento determinado, y ahí viene la otra pregunta, hemos decidido armar unas grillas de evaluación y hacer evaluación de pares, cruzar trabajo de la comisión 1 con la comisión 2. Entonces, hacíamos a través de Moodle, que tiene la posibilidad de adjuntar cuando el alumno sube una tarea, esto que explicaba Claudia también, ¿no? Moodle permite subir una tarea. Cuando el alumno sube una tarea, la configuramos para que también nos permita adjuntar un archivo de retroalimentación, así se llama. Cuando ustedes van a la parte de calificación, que aparece cómo va a ser esa calificación, nos va a aparecer la posibilidad de darle tilde a dice archivo de retroalimentación. Entonces, hacíamos que teníamos un referente por grupo, eran grupos de 10 alumnos. También ahí nos desdibujaba la intervención de cada uno, pero no teníamos otra posibilidad material. En ese práctico eran 10 alumnos, había una persona que entregaba el archivo con una carátula con el nombre de todos, y después lo que hacíamos era un trabajo artesanal, entrar al que entregó el archivo y a ese adjuntarle el archivo de la otra comisión. Hicimos una tabla con los números de grupo y qué archivo le correspondía de la otra comisión. Entonces íbamos cruzando, le adjuntábamos el archivo, tratábamos que ese archivo, bueno, esté en PDF para que tampoco lo puedan editar, porque esa era la idea. Lo que ya no pudimos hacer es que fuera totalmente anónimo, porque sí aparecían los nombres de los compañeros, porque el alumno lo subió como PDF con los nombres de los compañeros. Esto también se podría hacer resguardando el anonimato, es decir, que también él no sepa, como un referato ciego, no sepa el archivo de quién corrige. Y le hacían una devolución, que era también sencilla, pero también tenía que ser una producción grupal, la devolución. Bueno, eso no sabemos hasta qué punto se pudo llevar adelante, que la devolución no sea de una sola persona, ¿no? Pero el ejercicio de autoevaluación también es interesante porque ellos después recibían el archivo donde lo evaluaba el compañero. Es decir, todo un trabajo bastante artesanal que lleva su tiempo, pero es interesante porque al menos esa tarea quedó con esa devolución del para, ¿sí? Y nos ahorraba a nosotros toda la cuestión de la retroalimentación, que fue muy compleja. Y volviendo a la pregunta del dispositivo, bueno, los trabajos prácticos también pueden contemplarse como instancias evaluativas. Si la materia es para regularizar, yo puedo contemplar que el alumno tenía 6 prácticos, bueno, que al menos 4 estén hechos, entregados y aprobados. Y aparte, nuestra materia que solía tener 2 parciales, hicimos uno solo, con un carácter integrador, y al contenido que quedó pendiente y no pudo entrar en ese parcial, lo evaluamos a través de un trabajo práctico. Es decir, tenemos que flexibilizar también la idea de evaluación. Exactamente. Sí, yo iba a responder lo mismo, ¿no? Que es muy relativo, eso depende también del campo, de lo disciplinar, de la masividad, pero en realidad como lo que nosotras estamos hablando de la evaluación como parte del proceso mismo de enseñanza, pueden ser
cada actividad que uno haga, uno puede estar teniendo el registro de cómo van avanzando en su aprendizaje. Sí, bien, gracias, profesora. Roxana plantea y solicita, digamos, que nos orienten con algunas estrategias que se podrían implementar con cátedras de 8 docentes, pero con una población estudiantil de 1.500 estudiantes aproximadamente. Entonces, a ver qué posibles estrategias se podrían sugerir. Bueno, en el caso de Universidad Nacional de Mar del Plata, las evaluaciones finales nunca tienen el mismo número que tienen para las evaluaciones parciales, digamos. Es decir, la evaluación parcial tiene que ver con esto que veníamos diciendo recién. Muchos se vieron obligados a modificar esto de la toma de parciales y ir encontrando una manera en poder hacer un seguimiento o llegar a algún tipo de instancia combinada, donde vos pedís un trabajo pero también tomás un cuestionario. Entonces el cuestionario te da, es más rápido, es masivo, podés automatizar varias respuestas. Lo otro que tiene el cuestionario de Moodle es que vos podés hacer un banco de preguntas y al azar no se repiten las mismas preguntas a los estudiantes, entonces no tenés un peligro de que son poco el tiempo que vos le estableces para que tenga tiempo de mandar un WhatsApp pidiendo la respuesta correcta a un compañero. Entonces, esta posibilidad del banco de datos al azar es interesante. Y en general ha sido esto. Y en el caso de las evaluaciones finales, el examen final, no se ha superado 200 personas, por ejemplo. Pero esas 200 personas se ha dividido la mesa en 2 o 3 partes. Y combinando estas estrategias, como yo les comentaba, aula Moodle, después sesiones cortas de videoconferencia para profundizar, y cuando están esos estudiantes que uno ya ve que está todo bien, también las estrategias son más rápidas que en otro caso que uno está tratando de ver cómo ayudar a ese estudiante para que apruebe, ¿no? Bien, lo que yo podría decir, si bien no he sabido concretamente, por lo menos en los contextos donde yo estoy con tantos alumnos, ahora estoy en un equipo que está asesorando a cátedras en la Facultad de Filosofía y Letras, y sí nos acercaron consultas con 600 alumnos, por ejemplo, lo que les estamos recomendando, y que aparte por la naturaleza de la materia, lo que quieren hacer es un trabajo de producción tipo ensayo, que también se lo puede entregar como una tarea en Moodle, y lo que les aconsejamos, en el caso de que no fuera esta alternativa que plantea Claudia, que es la más fácil en el sentido de corrección, pero más difícil en el sentido de armar todo el banco de preguntas y el trabajo previo que requiere del equipo docente y la coordinación. La otra alternativa es esto que les decía, a través de tareas que se adjunta un archivo con determinadas consignas. También se puede habilitar un determinado tiempo donde se implemente, donde esté abierto, se suban las consignas y se dé para que resuelvan. No me gusta mucho cuando las evaluaciones son a presión y el tiempo es el justo. Es necesario probar esto, que la cátedra pruebe el sistema, que los alumnos estén familiarizados con cómo los van a evaluar, que ellos prueben sus dispositivos, muchos se conectan por celular y también tienen serios inconvenientes. Siempre es conveniente esto de la prueba piloto que decíamos antes, es central. Y después ponerle una extensión, que ese trabajo, son 1.200 alumnos, es decir, pensar en que no puede ser más de una página y media, entonces cualquier consigna de elaboración, apelar al poder de síntesis, porque de lo contrario no terminamos nunca de corregir esos trabajos. Si por ahí lo que no queremos es un conocimiento más taxonómico, más puntual, que es el que generan este tipo de instrumentos como los cuestionarios, si queremos una producción ligada a habilidades, como decíamos antes, metacognitivas, o de comprensión, o de resolución de problemas, y queremos plantearle un caso, bueno, que también ahí
y que haya, por otro lado, una producción, ¿sí? Supongamos que una consigna sea diferenciar entre distintos géneros. Bueno, que ellos busquen un artículo que represente y a partir de ahí puedan hacer esa diferenciación. Entonces, cada examen también va a ser único y repetible, ¿sí? Porque al ser un trabajo de producción de ese estudiante, no puede haber otro parcial igual, que es también el miedo que siempre tenemos al tema de la copia, la circulación, porque ya sabemos que es por redes, por WhatsApp, por todos lados. Sí, en el minuto están todos sabiendo cómo se resuelve. Entonces hay que cuidar esas cuestiones de validez y confiabilidad que puede generar el instrumento, que creo que seguramente en el curso de evaluación lo van a volver a trabajar. Muchas gracias, María Fernanda. Relacionado con eso, dice, me preocupa mucho el control de la identidad y autoría de los estudiantes que son evaluados, pensando en materias de ciencias básicas numerosas de segundo año, por ejemplo. ¿Qué estrategias se pueden emplear? Bueno, un poco ustedes ya estaban mencionando recién, no sé si quieren agregar. Yo sé que, yo creo que es Facultad de Psicología, un día antes, por ejemplo, el examen final, hablando particularmente, tienen que presentarse con su DNI, es decir, se muestran y muestran el DNI o mandan la imagen después del DNI, y con eso ya después empieza a trabajar el estudiante, digamos, generalmente con algún medio sincrónico, ¿no? Que lo pueda seguir viendo que la persona es la que dice ser. Eso en la mayoría de los casos ha sido eso, y en otros casos la verdad es que no se han preocupado por el tema de la identidad, sino que la preocupación ha pasado más por esto de la elaboración de las consignas para que los estudiantes hagan trabajos propios, originales. Particularmente aprovechamos la oportunidad para comentarles que a nivel nacional el Consejo Interuniversitario Nacional está presentando un módulo para el Sioux Guaraní denominado Sioux Quechua, que es para la validación de la identidad. En este caso, la señora vicerrectora Graciela Morales está trabajando el tema, requiere unas firmas de acta acuerdo de nuestra universidad para poner a disposición de las facultades y los docentes que lo demanden, aquellos que lo crean necesario, es optativo, el uso de este sistema. Y próximamente, a raíz de esto, se va a realizar una capacitación a los docentes que estén interesados en poder utilizar el Sioux Quechua, se denomina ya. ¿Sí? Sí. Un poco para responder a esto, no sé si quieren agregar algo más, Claudia o María Fernanda. Sí, acá en la Universidad de Mar del Plata exactamente igual, se está trabajando en eso y después va a ser optativo. Bien, gracias. Una colega pregunta, ¿qué estrategia o recomendaciones podrían compartir para favorecer la participación de los estudiantes que han presentado algún tipo de dificultad para estar en este contexto de virtualidad? Bien, yo tengo una postura muy clara con respecto a, por ejemplo, las clases sincrónicas, que es algo que creo que todavía tenemos una discusión de acá en adelante. Considero que el alumno no puede sostener clases sincrónicas como si estuviera en la presencialidad. Primero porque volvemos al modelo transmisivo, ¿sí? A la secuencia de la programación lineal y a formas de trabajo que creo que es la educación virtual, si bien no estamos propiamente en educación virtual, pero estamos usando recursos de la virtualidad,
no apunta a eso, justamente. Apunta a que el alumno tenga un tiempo en su casa para que medite, vea esos contenidos, pueda elaborar una consigna, pero no que esté todo el tiempo conectado, porque eso lo único que hace es excluir. Entonces, la idea ahí es, hablando de evaluación, ver las posibilidades que tienen los estudiantes. Yo recién les hablaba de esa asesoría a la cátedra, a una de las cátedras de la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí nos planteaban la posibilidad que hacían en realidad con 15 alumnos que están en Santa María, Catamarca, no pueden venir, no tienen conectividad, y apenas pueden, tiene alcance únicamente para WhatsApp. ¿Qué solución les dábamos? Bueno, la idea no es que nadie quede afuera, al contrario. Entonces, ahí tenemos que pensar alternativas. Los que están en Moodle, porque ellos también tienen un aula en Moodle, harán la evaluación a través de Moodle. Los que no están en Moodle, la harán a través de fotos del examen que les puede llegar al correo, porque si hablamos de un examen manuscrito, podemos hacer la foto de ese examen, adjuntarla en un correo electrónico a la cátedra y enviarla, o a través de fotos que le llegarán a través de WhatsApp, pero que ese alumno esté contemplado dentro de sus posibilidades en la alternativa de poder rendir. No podemos coartarle la posibilidad a ese alumno de cursar y de regularizar determinada materia, o promocionarla según el régimen que corresponda, ¿no? Pero particularmente considero que nos tenemos que tener, por eso decíamos flexibilidad. Si no estamos en la situación de siempre, estamos en otra situación y habrá que ver las condiciones y habrá que atender a todas esas demandas de cada estudiante en particular. Sí, por eso yo también insistía con el tema de procedimientos y la organización institucional, porque eso implica que uno tenga que tener un registro de aquellos estudiantes que nos manifiesten que tienen esa dificultad de conectividad. Entonces hay que diseñar un dispositivo específico para ellos. No se trata de que pasamos a la virtualidad y el que no tiene lo virtual quedó fuera. Entonces también la institución en este momento están creando todo el tiempo, estamos viendo qué respuesta dar, y una de ellas es eso, hacer un registro para poder encontrar otra forma. Por eso yo les decía, la radio, la televisión, otras formas de hacer llegar, hasta el correo postal si es necesario. Digo, no podemos, que porque estamos en la era de las tecnologías no podemos recurrir a los medios tradicionales. Realmente estamos en una situación muy, muy especial y diferente. Muchas gracias. Hay un comentario de Orlando que dice, nosotros usamos para exámenes aleatorios con Moodle por Zoom y con CEP, que no permite copiarse. Bueno, le preguntan qué es CEP, no sé si que tiene que ver con un programa. Un programa para plagio, creo. Exacto. Sí, exacto. Bueno, no sé qué más hay. Hay una última pregunta que entró recién. ¿Cómo se evita que un estudiante a quien no se puede ver durante un examen final permita que otro estudiante avanzado le realice la evaluación? Fernanda. Oh, es una complejidad. Bueno, la verdad que cuando llevamos adelante la mesa de examen, desde la Facultad de Filosofía y Letras el lunes pasado, lo que hicimos fue que el estudiante que era libre, que estaba haciendo su examen, direccionara su celular hacia sus hojas, que se lo pudiera ver que es él, tenga habilitada todo el tiempo la cámara, y sí, le decíamos que baje el audio, porque mientras tanto nosotros estábamos tomando otros orales. Hemos llevado a cabo yo estuve en otra mesa a la tarde, fue un día intenso, a la mañana tuve mi mesa y a la tarde tuve otra, 8 horas y media evaluando. Y entonces en el examen de la tarde era un examen más convencional, se le daba las consignas a los regulares, se los dejaba 15 minutos en capilla, entonces estaba todo en silencio la videoconferencia, y después exponía. Y mientras tanto nosotros teníamos las cámaras que apuntaban a las dos alumnas libres y ellas escribiendo en el papel, pero no podían deshabilitar las cámaras.
bueno, esa es la experiencia que yo he tenido. Sí, acá vuelvo a insistir en lo de la evaluación en 2 pasos. Esto de que pudieran hacer un trabajo previo también vale para un alumno libre, es decir, pedirle algo que sea integrador, que tenga que construir ese conocimiento, entonces eso cuenta como el trabajo escrito para después pasar al oral. Básicamente es la misma forma de pensar para los dos, tanto para el regular como para el libre. Bien, muchas gracias. Igual nosotros lo que vamos a hacer es recoger las otras consultas y dudas. A ver, acá hay una que habla sobre la aplicación Paddle. María Fernanda preguntan de qué se trata la aplicación, eso entiendo. Ahí está. Muy interesante, Nancy, esta aplicación, porque si bien yo soy profesora de tecnología educativa, nunca había experimentado esta aplicación. UBA también da unas asesorías en vivo o asesorías en línea, y ahí, dentro del sitio de UBA, pueden buscar, hay una asesoría que es justamente mostrando cómo funciona Padlet, muy interesante. A partir de ahí yo dije, esto no es tan complicado, mi idea es experimentar, me puse a explorar, primero probamos la herramienta con la cátedra, armamos ese primer muro que les mostré, y después le propusimos al alumno que arme su propio muro con una consigna de trabajo. Era un trabajo colectivo, eso es lo interesante. Y lo que tiene Padlet de bueno, por lo cual les encanta a los jóvenes, es porque tiene una app muy amigable. Hemos descubierto que ellos trabajan desde el celular y que la aplicación del celular es fantástica y les permite participar y cada uno publicar, interactuar, y es una producción colectiva que también tiene su interés y su objetivo. Esto que decíamos, apuntar a consignas que tengan que ver con la producción, con una creación, con producir un conocimiento, algo que no estaba y que queremos ahora que hacer que el alumno construya. Y si construye con otro, cuánto mejor. Así que muy interesante la experiencia por Padlet. Si me quieren escribir, los invito a que vean otras producciones que hemos hecho, les mando el link donde yo voy armando los muros. Sí, es una aplicación que está, si uno habilita la cuenta, hay que crear una cuenta con nombre, usuario y contraseña, y te permite 5 muros gratis. Eso también es muy interesante, porque es gratuita. Bien, gracias, María. No, a ver, acá hay otra consulta, perdón, y ya creo que vamos cerrando, Nancy, sí. ¿Qué estrategias pueden plantear, digamos, para a los estudiantes que no tienen conectividad? Por ejemplo, nosotros tenemos a los estudiantes de Santa Victoria que tienen realmente muchas dificultades de conectividad, entonces podrían plantear algunas estrategias al respecto. Bueno, yo en mi caso vuelvo a insistir en la vieja educación a distancia. Creo que uno puede pensar en cómo se evaluaba en la vieja educación por correspondencia, que realmente se mandaba las evaluaciones de manera impresa, el estudiante las debía trabajar con sus libros abiertos y debía enviarla. Eso es lo más tradicional. Creo que hay que revisar la historia de la educación a distancia y recuperar muchas de esas estrategias. Claudia, también vos decías antes el tema de la radio, si se pudiera llegar a esas comunidades con otras formas, los materiales impresos. Coincido plenamente que todas las tecnologías ahora conviven, coexisten, no hay mejores ni peores, no hay nuevas ni viejas, ya son todas tecnologías válidas, incluso ahora que hemos incorporado el celular. Entonces es importante conocer quiénes son nuestros alumnos, qué posibilidades tienen, y de ahí en más, bueno, Edith Lidwin con UBA Siglo XXI, la verdad que todo lo hacían a través de materiales impresos, donde eran cuadernillos con las actividades, y el alumno las remitía las actividades a un correo postal, como plantea Claudia, tal cual.
Sí, piense, por ejemplo, que acá la educación a distancia está desde 1985. Acá la educación a distancia era impresa, era mandar módulos, y todo era por correo postal, ¿no? Después la gran innovación era el cassette. Sí, incorporar las tutorías por teléfono, Exacto. y así fue avanzando, digamos. Exactamente. Bien, muchísimas gracias. Hugo, no sé si querés cerrar. Bueno, agradecer a las profesoras que gentilmente participaron dándonos sus impresiones y sus experiencias, sumamente interesantes. Había como una necesidad de trabajar, de volver a trabajar sobre estos temas e ir puntualizando algunas cuestiones que seguiremos trabajando en las próximas actividades, conversatorios y cursos en línea, ¿no? Entonces, creo que ha sido, por lo que estoy leyendo en el chat, ha sido productivo, están agradeciendo a las profesoras por sus exposiciones y la claridad en las presentaciones, así que bueno, yo también quería agradecerles y bueno, comprometerlas a que en algún momento sigamos trabajando juntos. Obviamente, como dijo hoy María Fernanda, nosotros trabajamos por la educación pública. Claro. Así que la idea es que armemos redes también entre las universidades y nos vayamos acompañando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Coincido. Muchas gracias a ustedes porque la verdad que estos espacios son de mucho aprendizaje para todos. Estamos atravesando esta etapa con una intensidad de trabajo, ¿sí? Todos estamos agotados, la verdad que no hay respiro, pero también es muy enriquecedora. Uno siente, y sobre todo cuando el alumno nos puede decir cómo se sintió, qué le pasó, la verdad que es muy reconfortable la tarea docente. Y valoramos la gestión porque estamos ante un gran esfuerzo que hacemos todos. Así que quedamos a disposición para lo que necesiten. Podemos enviar las presentaciones para que las compartan, más allá de la grabación que muchos pedían. Y bueno, estamos dispuestas a otras acciones. Un gusto. Muchas gracias a todos. Van a estar recibiendo invitaciones seguramente para los próximos cursos y formaciones que se van a implementar. De acá a 2 semanas está previsto justamente un curso sobre evaluación, así que está por los medios de comunicación institucional, estarán recibiendo la invitación. Gracias y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego.